analizando personajes de hoy voy a estar hablando de Taeso, Hoin y Chungwo de Lucky Paradise de la autora coreana Kang Nook. Que en serio espero no estar pronunciando el nombre mal, o sea, porque sí estudio coreano, pero una cosa es estudiarlo y otra aprender. Entonces es Kang Nook y si no, pues corríjanme por favor. Y bueno, como la mayoría de mis videos más recientes, pues otra vez hay un evento en mi ciudad, entonces se escucha música de lejos. Hace un segundo trató de llover, pero pues no llegó a nada. Y ese ruido que escuchan es un grillo que está en mis plantas, entonces espero que no moleste demasiado durante la grabación. Y pues simplemente recordar que Lucky Paradise lo pueden encontrar en Lexing, ya sea en su versión US en inglés o en la versión ES en español. Y pues como saben, no puedo dar spoilers de la trama, entonces voy a estar grabando este video asumiendo que todos ustedes pues ya conocen la historia y ya conocen de qué les estoy hablando y pues de las situaciones que estoy mencionando, que en realidad espero no profundizar en ningún detalle de la trama, simplemente en las emociones o en ciertos aspectos pues de los personajes, que son este trío romántico que se viene manejando dentro de la obra. Que pues eso no cuenta como spoilers porque te metes a la plataforma y ves el listado de capítulos y pues te van apareciendo las miniaturas, ¿no? Entonces no es spoiler. Y estoy defendiendo mucho ese sentido porque pues soy la madre de los spoilers, entonces por favor entiéndanme que voy a estar haciendo un esfuerzo demasiado grande aquí. Pero bueno, vamos a empezar con Taeso. Y pues bueno, Han Taeso es un hombre de 25 años que estudia en la Universidad Cheono, e igual que Hoin y Chungwo pues está especializando en la materia de deportes. Sí, es que lo he entendido bien porque no sé cómo se manejan las carreras allá, pero a él le interesa ser deportista. Y pues para entrar en materia, los que ya hemos leído la obra pues sabemos que una característica principal de este personaje es que es muy aferrado al pasado, a las circunstancias de pues de su vida que pues no han sido nada fáciles para él y que en determinado momento pues lo atraparon y lo envolvieron como en esta nube de pesimismo de la que no ha podido salir. Pero aquí lo importante es decir que no ha podido salir porque él no ha hecho el esfuerzo por escabullirse de esta situación, al contrario. O sea, en vez de escapar de toda esta negrura en la que terminó metido pues por estas circunstancias especiales, él las acepta, las abraza y las adapta a sí mismo. O sea, todo esto malo que le ha llegado a pasar en la vida, él en vez de rechazarlo por lógica, ha empezado a usarlo como una especie de cubierta que pues a lo largo de los años se ha convertido en una parte muy importante de su personalidad. Entonces pues una vez ha adaptado toda esta oscuridad a sí mismo, aunque él no sea una persona malvada, porque pues se puede interpretar que el término oscuridad solamente se le puede aplicar a un personaje pues malo. Una vez adaptado a toda esta negrura a su persona, ya no la puede dejar atrás porque ya se volvió parte de sí mismo. O sea, yo de hecho mi historia personal choca mucho con la de Taeso porque son demasiado parecidas. Y en la forma de pensar, porque bueno, o sea, yo en determinado momento de mi vida era una persona bastante optimista hasta cierto punto, o sea, tampoco a un nivel exagerado, pero por diversas circunstancias yo también cambié mucho mi forma de ver las cosas, cambié mi forma de pensar y sí, al principio no te das cuenta que estos pensamientos se están volviendo parte de tu día a día y de que tú los estás dejando entrar y de repente un día volteas hacia atrás y ves la persona que eras antes de que todo esto pasara y descubres que hubo un cambio demasiado grande que tú permitiste porque no te diste cuenta de que se estaba generando. Entonces yo creo que pues Taeso fue víctima de esto, así como fue víctima de esta situación tan fuerte que a él le tocó enfrentar prácticamente solo, porque pues él sí tenía el apoyo de su hermana, tenía el apoyo de su madre,
pero en ningún momento las dejó entrar o acercarse precisamente porque él tenía una culpa demasiado grande, entonces dejó que esta culpa lo consumiera. Y por supuesto que en determinado momento se convenció de que merece sufrir, pues como una forma de castigo por lo que él cree que provocó, por lo que otros le hicieron creer que provocó, cuando en realidad pues no fue cierto, no fue su muerto a cargar, o sea, alguien más le tiró ese esqueleto en el armario y pues él decidió mantenerlo ahí, lo que yo creo que de su parte fue un error demasiado grande. Porque aparte, él lo tenía todo, absolutamente todo para triunfar, porque, o sea, es guapo, es muy alto, es bueno jugando, a la gente le cae bien o mínimo las atrae lo suficiente para decir que tiene una vida social aceptable, pero aún así, o sea, él está encasillado en su dolor, en sufrir, y a la única persona que le permitió entrar, que de hecho fue Chungwo, pues o sea, es que si han leído la trama saben, o sea, ese pisotón que le dio y esa super arrastrada que le dio, pues simplemente por placer personal, porque aparte él, pues tiene toda esta melancolía, toda esta nostalgia enmarcándolo como personaje, pero también se nos deja saber que es un hombre bastante competitivo y que precisamente por esta baja autoestima generada pues por su situación personal, en determinado momento él empezó a ver a Chungwo pues como un rival y o sea, Chungwo nunca se dio por enterado, él nunca ha sabido de esta presión que sentía Taeso en su contra, o sea, para Chungwo ese sentimiento nunca existió, o sea, y de hecho Taeso lo admite, él dice que competía contra Chungwo sin que fuera algo oficial, sin que fuera algo reconocido, y pues él sabía, él tenía que saber que era una tontería de su parte, pero pues es esa clase de tonterías en las que nosotros mismos nos metemos sin más, o sea, sin poder escapar de ellas. Y pues prosiguiendo, que Taeso en determinado momento también pues demostró tener esta venida competitiva y mala onda, pues cuando se dio cuenta de los sentimientos de Chungwo por él, y lo primero que pensó fue que podía aprovecharse de eso, pero también hay que reconocer que no lo hizo por tratarlo mal, por humillarlo, por propasarse con él. En ningún momento fue su intención, simplemente él en su oscuridad, en su depresión, sentía esta admiración tan grande por Chungwo, por todo lo que él representaba y por todo lo que podía hacer, que a Taeso nunca se le dio tan fácil como él, que en ese momento como que yo creo que pensó que sería muy fácil para él pues salirse con la suya, o sea, sacar la revancha de todo lo que creía que Chungwo le estaba haciendo a él, cuando en realidad pues no era cierto. Pero hasta eso yo creo que fue una emoción que murió bastante rápido, pues cuando tuvo que empezar a apoyarse en él por esta situación que les digo que la ha tenido que soportar toda su vida, prácticamente desde su adolescencia hasta ahora que se ha convertido en un hombre adulto. Entonces yo creo que Chungwo fue un gran apoyo para él, y creo que Taeso hubiera terminado bastante mal de no haber sido por él, por esta presencia a su lado que siempre lo estuvo acompañando y cuidándolo y protegiéndolo y ofreciéndole un lugar seguro. Pero, o sea, es que también hay que ver la forma en la que Taeso recibió esa ayuda, porque fue como si Chungwo se hubiera convertido en un cuarto protector a su alrededor, en una cabina que lo resguardara de todo lo malo que había en su mundo. Pero no fue que Taeso se estuviera quietecito ahí adentro, sino que en medio de todo este resguardo fue como si hubiera tomado un bate de béisbol y hubiera empezado a porrear las paredes desde adentro, ¿no? Entonces todo este daño del que Chungwo lo estaba protegiendo a él, pues Taeso sin querer lo proyectó hacia él. Entonces, en vez de ser un beneficio mutuo como pareja, si bien no romántica, sí amistosa, pues a la larga se fueron convirtiendo en un daño el uno para el otro. Por eso su relación puede considerarse bastante tóxica.
Sobre todo porque Taeso por naturaleza es un lobo solitario que no está acostumbrado a dejar a los otros entrar. Entonces por más que Chungo estuviera ahí empujando esa puerta tratando de abrir una oportunidad para sí mismo, pues Taeso simplemente nunca lo iba a dejar, pues porque era incapaz. O sea, él es un hombre solitario a pesar de todo. Y lo peor es que le gusta esa soledad, él sabe vivir en esa soledad y manejarse en ella a pesar de esta compañía o esta cercanía que lograba tener con Chungo, pero que a la larga era maligna para los dos. Y pues como les digo, también una característica bastante notoria en él es que es un personaje demasiado aferrado. O sea, se aferra a sentimientos, a situaciones, a personas, se aferra a lo que tiene con Chungo a pesar de que sabe que les hace daño, y esto queda representado en la forma en la que Chungo trata de alejarse por su propio bien. O sea, él trata de ponerse a salvo y Taeso siempre tiene esta costumbre de ir por él desde atrás y abrazarlo por la espalda. Entonces esto no se puede considerar un abrazo como tal, o sea, se puede considerar una especie de candado o una retención, porque obviamente él está viendo a Chungo tratando de alejarse y en vez de permitírselo por el bien de uno y por su propio bien, él sigue yendo por él. Incluso en esa escena final entre los dos él lo vuelve a hacer a pesar de que está viendo que Chungo está en crisis y que pues que ya no puede con lo que está pasando entre los dos, y a pesar de esto Taeso sigue yendo por él. Y es en este momento en el que por fin se cumple su capricho de que él quería dejar toda la responsabilidad en los hombros de alguien más, así como la responsabilidad de su mala suerte le fue dejada a él cuando él no se la merecía. Que la verdad es que todo Lucky Paradise es acerca de esto, de historias que se repiten una y otra y otra y otra vez, como lo podemos ver pues precisamente también en la relación que genera Chungo con Hoin, que en realidad no es más que una repetición de la relación que él ha tenido todo este tiempo pues con Taeso. Y bueno, ya este hombre lo voy a dejar en paz, no voy a decir nada más de él, que la verdad es un personaje que da pena, da un poquito de lástima y sí te sientes mal por él, pero les digo, o sea, él también tiene esta personalidad bastante tóxica, bastante malsana, tanto para él como para los demás. Entonces yo creo que o sea, si él está acostumbrado a su soledad, no es que se la merezca, no es que sea cierto que no merece ser amado, pero él es incapaz de buscar este amor. Entonces en ese sentido yo creo que él está mejor solito, por su propio bien y por el de los demás, que con Chungo. Y esto lo menciono porque vi demasiados posts, bueno, uno en realidad, de una chica que le suplicaba a la autora que por favor solucionara las cosas entre Chungo y Taeso, pero por favor no, porque ellos han tenido décadas de una relación que ha sido bastante dañina para los dos. Entonces prolongarla por más tiempo, no sé, o sea, en ese caso mira, mejor ve y córtate un brazo, o no sé, porque sería más saludable hacer eso que seguir en una relación tan mala para ti. Y vamos a pasar con mi bebé precioso, con mi Hoin adorable, hermoso bebé. O sea, es que es el mejor personaje en serio que me he encontrado en un manga este año. Que la verdad me encanta esa personalidad que tiene. O sea, como que vibra demasiado, es un pedacito de sol. Y la verdad es que al principio no me encantaba, como que no me daba confianza. Pero ya después, o sea, cuando avanzaron los capítulos me di cuenta de que es esa clase de personaje, o sea, tiene una magia demasiado grande. Y la verdad es que el final que ha tenido, pues sí ha sido bastante desconcertante. Pero profundizando un poco más en él como personaje, pues puedo entender perfectamente por qué las cosas se han dado así con él. Y pues vamos a empezar con mi Hoin, que obviamente su característica pues es que es muy alegre, optimista, que no cualquiera lo logra. O sea, ese nivel de alegría y de optimismo, de positividad, en serio, o sea, lo debes de traer en los genes, porque no lo consigues solo porque sí. O sea, ya ves que en el yoga te dicen precisamente piensa positivo, pero tú por dentro estás así como de ¿y qué? O sea, ¿de qué sirve que piense positivo si pues nada a mi alrededor va a cambiar? O sea,
Sí son cambios que tú debes de ir generando por ti mismo pasito a pasito, pero pues es que la verdad hay gente que es demasiado mágica, demasiado brillante por sí misma como él, que tienen este talento natural para ser felices y para atraer a las personas y para hacer a estas personas felices, incluso cuando esas personas no quieren o no pueden ser felices por su cuenta, como en el caso de Chungo. Y bueno, aquí yo voy a decir que sí creo que si Hoin y Taeso se hubieran juntado, a lo mejor Hoin hubiera sido una muy buena influencia para Taeso, pero desgraciadamente en medio de los dos está Chungo, y no digo que sea algo que debió pasar, no, pero habría sido una cosa bastante curiosa. Y lo bueno es que Hoin está ahí para influenciar a Chungo con esa luz que él tiene, para sacar toda esa oscuridad que pues Taeso desgraciadamente le contagió sin querer queriendo por décadas. O sea, ya ven, no sé, o sea, empiezas a ir a terapia para tratar un trauma chiquito, a lo mejor que te ha durado 3 años o no sé, y pues te dicen esto va a tomar tiempo. Pues el trauma de Chungo ha durado más de una década, entonces comprenderán que no es una cosa que se pueda lograr de la noche a la mañana como muchos están esperando. Porque, o sea, si el daño que él sufrió y el daño que Taeso también sufrió se prolongó demasiado, y es ahí donde puedes decir, esta relación no es saludable. Y bueno, volviendo con Hoin, que él, su habilidad natural o su talento natural tiene que ver con que es un líder precisamente que influencia a la gente que está a su alrededor, para bien o para mal. Usualmente en su caso es para bien, porque pues lo podemos ver en el arco de Wojin. Y pues esta habilidad que tiene él es un conjunto de demasiados detalles pequeñitos, pues como por decir su optimismo, su alegría, su inteligencia, pero sobre todo su astucia, porque él muchas veces se refieren a él como un zorro, bastante ágil, bastante listo, y la verdad es que sí lo es, porque él tiene una capacidad muy grande para sumergirse en los entornos sociales y comprenderlos a la perfección. Entonces él los puede manipular a su gusto, ya sea de forma intencional o no, y de hecho en su caso creo que siempre es de forma involuntaria, porque la demás gente se lo permite, o sea, la demás gente se da cuenta de cómo es él y lo que quiere lograr, y los demás reconocen que es algo bueno para ellos o para su entorno social, entonces se lo permiten. Y en el caso especial de Chungo, que no se da cuenta de nada, ahí la verdad es que Hoin sí lo ataca con todo. Y claro que es a propósito, porque él sabe, él reconoce la situación en la que están los dos o los tres, y que la única forma de salir adelante pues es metiendo su cuchara hasta lo más hondo que pueda llegar. Y pues esto nos lleva a que él siempre ha sido bastante sincero con sus emociones, pero sus emociones, su rango emocional en sí, desde el principio fue bastante bueno, fue bastante positivo, pero hay que verlo aquí como una recta numérica, y en el centro se encuentra el 0, como todos sabemos. Entonces a partir del 0 hacia la derecha está lo positivo, y del 0 hacia la izquierda está lo negativo. Entonces Hoin siempre se mueve hacia la derecha, positivo, 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 pero a partir de que se encontró con Chungo empezó a irse -1, -2, -3, pues hasta que llegó al límite, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces este nivel de manipulación en su versión positiva, por supuesto que era bueno, era benéfico para su círculo, pero en este rango negativo, donde su interés no tiene que ver con un aspecto social, con un grupo de personas en general, sino con un único individuo, pues la verdad es que ahí sí ya nos topamos con pared, porque, o sea, su intención no es causar ningún mal. Él no quiere hacerle daño a Chungo porque en verdad se preocupa por él, pero a fin de cuentas está haciendo exactamente lo mismo que Taeso. ¿Por qué? Pues porque Chungo tiene una capacidad bastante limitada de introspección, entonces él se deja manipular muy fácilmente por los demás. Pero yo creo eso lo mencionó en su sección.
Y ahora mismo me quedo con Hoin, que la verdad es que en este rango negativo sí mostró aspectos demasiado fuertes, o sea, fue bastante duro. Pero sirve como un personaje que te ayuda a reconocer que todos tenemos luz y oscuridad por dentro. Entonces, siempre que se mantenga en equilibrio, vamos a estar bien, creo. O sea, porque la verdad es que son personajes con los que me siento súper identificada, que la verdad, o sea, no siempre tienes que estar sonriendo, no siempre tienes que ser buena onda, no siempre tienes que ser esta persona que haga sentir bien a los demás. A veces tú mismo te puedes sentir mal. Y creo que es eso lo que le pasó a él, que la verdad Chungo o sea, le dio arrastrada como la que Tae-so le dio a él. Entonces le mostró un aspecto de la vida bastante crudo, bastante fuerte, bastante difícil de tolerar, sobre todo siendo él. Porque en su caso, desde el principio se nos deja muy claro que él está acostumbrado a ganar. O sea, incluso Jiwoo se lo menciona, estás acostumbrado a que la gente te quiera, te admira, te respete. Y es verdad, o sea, se nos muestra en el arco de Wojin que todo el mundo prácticamente lo adora, lo conozcan o no. Entonces para él chocar por primera vez con una persona que no estaba dispuesta a dejarlo entrar, que no estaba dispuesta a reconocerlo como un individuo que podía ser muchísimo mejor para él que Taeso, para él fue como un cachetadón, ¿me entienden? Porque se nos insinúa que él nunca tuvo una relación demasiado profunda con ninguna novia. Y la verdad es que el desarrollo de su relación con Chungwoo fue bastante lindo, pero sí también bastante abrupto. Y bueno, se supone que cuando se empieza a desarrollar una atracción entre dos individuos, pues empiezas despacio, ¿no? Como tanteando el terreno, tratando de ver si esa persona es la adecuada para ti. Y entre ellos dos, pues ya había cierto reconocimiento porque pues Chungwoo es bastante notorio en la universidad y Hoin también porque pues es muy bueno en los deportes. Entonces uno escuchaba el nombre del otro y así hasta que por fin pues chocaron y se vieron o se comunicaron. Y pues otra cosa que también se nos insinuó mucho es que ya había como cierto atractivo por ahí, o sea, no se malinterprete que no era que ya se hubieran echado el ojo desde antes, no, simplemente Hoin lo veía y decía, ese zombie es bastante guapo, X, ¿no? Y también Chungwoo una vez lo vio y también como que pensó, lindo X, ¿no? Y ya. Y bueno, a partir de ahí, cuando su amistad empezó a relacionarse, pues también hubo bastante cercanía entre los dos, que de hecho Hoin desde el principio le estuvo ofreciendo a Chungwoo eso que él quería con Tae-so y que nunca pudo tener con él, que era esto, la convivencia, pasar tiempo juntos sin necesidad de hablar, sin tener que hacer nada con demasiado esfuerzo. O sea, ellos simplemente convivían y ya, porque Chungwoo también se volvió una persona bastante solitaria por su relación con Tae-so, entonces él estaba muy aislado hasta que Hoin apareció en su vida y pues esto cambió. Y pues les digo, o sea, Hoin acostumbrado a ganar desde el principio, como que yo creo que en determinado momento pensó que esta relación entre los dos era bastante perfecta, pues hasta que llegó Tae-so a azotar la puerta, ¿no? Que ya sabrán de qué momento estoy hablando. Y pues le cayó como un balde de agua helada encima. Y pues como les digo que él es bastante honesto con sus emociones, entonces lo que le dan a él pues es recíproco y sea bueno, sea malo, o sea, él lo devuelve a partes iguales, ¿no? Y yo creo que lo que le chocó bastante era que él le estaba dando demasiado a Chungwoo y Chungwoo solamente estaba tomando. Entonces, pues sí, no es agradable. O sea, en serio, no es agradable. Yo que he estado en esa situación lo sé. Y la verdad es que sí da demasiado coraje, sobre todo si eres obstinado. Y muy impaciente, que la verdad es que son cosas que yo comparto con él. Entonces lo entiendo perfectamente. Y una cosa que me encanta en serio de su lenguaje corporal es que, por decirles, hablaba del abrazo por la espalda de Tae-so y Hoin en determinado momento empezó a abrazarlo por delante, o sea, un abrazo normal, ¿no? De frente. Y, o sea, también es una forma de arrastrar a Chungwoo hacia él, porque de hecho Hoin tiene mucho esto de decir, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Entonces, él su forma de retener a Chungwoo consigo pues es esta, de darle abrazos por delante.
que la verdad es que Chungwoo está tan desacostumbrado a ellos que hasta se nota como que se tensa, ¿no? O sea, los recibe porque le gustan, pero al mismo tiempo resultan como un poquito desconcertantes para él porque él no conoce nada de esto. O sea, él está completamente en blanco porque en determinado momento crucial de su desarrollo, que fue la adolescencia, pues su mundo se vio opacado por todo lo que estaba pasando con Taeso. Entonces él maduró a favor de la situación de Taeso. Entonces él no pudo generar como sus propias ideas, como su propia identidad, por decirlo de algún modo, pero no es un completo lisiado social. Porque pues a la gente le llama la atención, ¿no? Porque es alto, guapo, perfecto y así, entonces pues no lo excluyen demasiado, pero Taeso lo acostumbró a excluirse él mismo. Y por eso es tan importante la presencia de Hoin en su vida, porque Hoin se obligó a insertarse en su vida. O sea, Chungwoo lo trataba de apartar y Hoin era así como de no. O sea, tal cual. Y que sí, por supuesto, en determinado momento Hoin también empezó a mostrar un lado bastante oscuro, bastante siniestro, bastante perturbador. Pero yo creo que él tiene la ventaja de que él no se va a encasillar en esto, porque él ya sabe que eso es parte de su personalidad. O sea, él ha convivido con esa oscuridad y sabe que no le gusta, entonces no creo que vaya a durar metido en eso. Porque él, a diferencia de Taeso, que siempre se mueve como con los niveles muy bajos, o sea, porque él existe así, o sea, existe como en esta zona de penumbra. Hoin siempre está en el lado luminoso, ¿no? Pero pues a veces puede poner el pie en la zona sombreada y igual, o sea, regresarse a donde pertenece. Y creo que eso es una cosa que se le debe de admirar a las personas, porque la verdad es que son bastante fuertes. O sea, y Hoin es un personaje muy muy bueno, que la verdad no parecía tan prometedor al principio, pero sí, después ya se volvió el mejor de toda la trama, por debajo de Wojin, la verdad. Y de Jiwoo, Dios mío, o sea, Jiwoo. Y nos vamos con mi segundo bebé, precioso, hermoso, adorado. Yo te cuido si los demás te maltratan, chiquito. En serio, o sea, nunca en mi vida pensé que querría mantener un hombre, pero a Chungwoo lo mantengo. Pues con mucho gusto, ¿no? Y precisamente por eso estoy comprando el manga tanto en inglés como en español. Y pues empezando con este hombre, lo primero que tengo que decir acerca de él, que creo que esta ha sido su cruz desde el comienzo de la historia, es que es un protector. O sea, él siempre ha sido un protector de alguien más. O sea, se nos deja saber que fue el protector de sus hermanos menores. Y después esto lo trasladó a Taeso, a la hermana de Taeso, y en determinado momento incluso a Hoin. O sea, su función siempre ha sido la de proteger a alguien o ayudar a alguien. O sea, él no puede dejar a una persona sufriendo solo porque sí. Y creo que esta fue la combinación que lo condenó con Taeso. Porque, o sea, Taeso necesitaba a alguien en quien apoyarse y pues Chungwoo decidió estar ahí para él. Pero no se dio cuenta de su propia debilidad y de que la bruma de Taeso era demasiado grande. O sea, de que lo iba a consumir. Y pues él desgraciadamente quedó atrapado en esto y ya no se pudo salir. Trató. Por supuesto que trató, pero pues se nos deja saber que pues que Taeso siempre volvía a enredarlo, ¿no? Y pues él se dejaba enredar porque pues a fin de cuentas también su amor era bastante honesto, bastante sincero. Y pues ya sabemos que la adolescencia siempre es amor verdadero, como dicen en Sabrina, la bruja adolescente. Y pues sí, o sea, fue esto lo malo que le tuvo que pasar a él. Pues que Taeso supo exprimir ese lado suyo de guardián. Y pues les digo que él también, o sea, tenía todo para triunfar como individuo, pero pues desgraciadamente se juntaron y se encasillaron el uno en el otro. Entonces, a pesar de que podían convivir con el resto del mundo, pues no les salía bien, porque los dos, o sea, eran solitarios por sí mismos, o sea, solo uno, solo el otro y pues solos juntos, ¿no? Y así. Y él también, que a pesar de que es un hombre bastante fuerte, bastante grande, bastante intimidante por su aspecto, también es muy dócil, muy suave y muy manipulable. O sea, porque él es muy amable, en serio, así increíblemente amable. Y de hecho hasta Hoin lo dice, le dice es que pareces un ángel.
y a él le da mucha vergüenza que se lo diga porque en el fondo yo creo que él sabe, o sea que él nunca ha tenido malas intenciones en contra de nadie y la verdad es que él ha recibido bastante hate, o sea creo que es el personaje más odiado de toda la historia, pero no es justo, o sea no es una emoción que él merezca en su contra porque creo que él ha sido la víctima más grande de toda la bendita historia. Ese es el chiste del título del manga de Lucky Paradise. Porque Taeso fue la mala suerte de Chungo, Chungo fue la mala suerte de Hoin, y Hoin fue la buena suerte de Chungo hasta cierto punto. Y también decir que bueno, otra de sus características es que él tiene muy baja autoestima, o sea, su autoestima está por los suelos. Y no voy a decir que es culpa de Taeso en su mayoría, voy a decir que tiene que ver con su orientación sexual, porque, dentro de la trama, Chungo creo que es el primer personaje que se nos muestra como abiertamente gay, aunque nunca se refiere a sí mismo de esa manera. De hecho es Wojin el que lo llama así. Pero bueno, él cuando es confrontado con estos sentimientos rompe en llanto o se pone muy tenso o todo nervioso, ¿no? Entonces pues sabemos que en Asia es una situación bastante complicada para la gente pues homosexual, entonces yo lo entiendo perfectamente que él estuviera bastante asustado por esto y que de ahí viniera esta baja autoestima que él ha demostrado durante toda la trama y que le ha impedido reconocer todos estos talentos que Taeso le envidiaba o que Hoin le admira y le reconoce y le aplaude porque de hecho él en los últimos capítulos se ataca muy fuerte, o sea tiene una forma de hablarse a sí mismo bastante dura y bastante cruel de hecho, y luego se ve proyectada en la forma en la que habla con Hoin y yo creo que Hoin lo sabe, o sea él está usando su arsenal todo lo que puede. Y pues desgraciadamente conoce todos los puntos débiles de Chungo, igual que en determinado momento los conoció Taeso, entonces él está picando las llagas, ¿no? Y, o sea, no sé, no creo en serio que Chungo se lo merezca, porque él es un personaje bastante inocente y vulnerable, aunque la gente lo quiera ver de otra forma. Pero, o sea, es que aquí hay que entender que la gente dice, es que ya compórtate como un hombre adulto. En serio, he leído muchos comentarios que le dicen exactamente eso en varios idiomas, en español, en inglés, en italiano, en francés. Compórtate como un hombre adulto, pero es que él tiene 25 años y yo, o sea, yo a la edad que tengo no me siento como una mujer adulta, o sea, sigo metiendo la pata y no es como que a partir de los 20 te llegue un manual cósmico que te diga así es como tienes que actuar a partir de hoy porque ya eres una persona adulta. Ay, lo siento, si escucharon ese golpe, pues es que aquí tengo mi pizarra de notas, entonces le di un manotazo, lo siento mucho. Y pues es eso, que nosotros seguimos aprendiendo desde que nacemos, pues prácticamente hasta que estiramos la pata, entonces no se puede decir, oye, ya aprende a comportarte de una forma madura o lo que sea, porque sí, o sea, no es que seas una persona adulta, completamente madura, es que cuantos más años tienes, más experiencias has tenido. Entonces nosotros basamos nuestras acciones en esas experiencias. Por decir, ayer dices, ay, me resbalé con una piedra y hoy pasas por ese mismo lugar donde sigue la misma piedra. Entonces tú dices, ayer me resbalé porque pisé la piedra, entonces hoy no la voy a pisar. Pero es un conocimiento generado a partir de una experiencia, entonces por el amor de Dios hay que entender a este hombre que la verdad no ha tenido la oportunidad de vivir su vida por vivir en favor de Taeso. Cuánta intensidad, en serio, pero es que he visto tanto hate en su contra que por favor. Y luego las burlas, es que es demasiado cruel, digo, es que, o sea, ahorita tú estás siendo objetiva o crees que estás siendo objetiva porque lo estás viendo de fuera. Si alguna vez has estado en esa situación de porquería, puedes entender que tú te dejaste usar sin querer, o sea, y tú en ese momento no lo veías como que estaba siendo usado o usada hasta que ya por fin te pudiste apartar un poco de las cosas y dijiste, o sea, todo este tiempo yo dejé que me hicieran algo así y, o sea,
que él también tiene una incapacidad de entender sus propias emociones demasiado grande, porque tiene la maldición del personaje estoico, que es un video que estoy planeando para después, y que la verdad lo basé precisamente en él y en Horus de Enid, que se dan cuenta de que, les digo, a Chungu lo odian y a Horus lo odian. ¿Y qué característica tienen en común? Pues que son bastante estoicos. O sea, parece que nada los perturba, nada los mueve, nada los desquicia. No es que sea verdad, por dentro ellos pueden estar sufriendo muchísimo, pero simplemente no saben cómo externarlo, y esto a la gente no le gusta, o sea, porque no lo comprenden. O sea, tú como individuo siempre vas a buscar a una persona que te haga sentir bien, que te haga que te complemente de algún modo. Entonces estas personas que son bastante cerradas y que no se muestran tan abiertamente ante ti, pues te tienen con la duda de si van a ser buena compañía o no. Entonces pues por eso la mayoría de las personas suelen evitarlos y pues rechazar a esta clase de personajes. Y pues ya para terminar, que les digo que la verdad él yo creo que ha sido el personaje con más mala suerte de toda la historia, porque pues la autora nos lo presenta como un hombre con demasiadas habilidades, con buenas características. O sea, él su vida pudo haber sido bastante perfecta de no haberse encontrado con Taiso. Y les digo, no es por tirársela a Taiso, o sea, porque él sí es un personaje distraído y esa clase de cosas, pero creo que a la larga igual hubiera conseguido una cosa bastante buena por sí solo. Pero pues desgraciadamente les digo, o sea, pues acabó en la arena movediza y ya de ahí ya no se pudo salir, y hasta que Hoin apareció. Y por supuesto, o sea, sí, definitivamente creo que Hoin es una buena influencia para él. Que sí, o sea, al principio va a ser duro, va a doler, les va a costar trabajo, van a pelear, va a ser difícil, se van a querer rendir, ya sea uno, ya sea el otro, va a haber lágrimas, va a haber sangre, va a haber sudor, no sé, o sea, va a haber un montón de cosas malas entre los dos hasta que consigan salir adelante con esta relación, pero al menos ellos comprenden que no pueden estar el uno sin el otro. Y de Hoin, Chungo obtuvo lo que nunca iba a poder obtener de Taiso, que la verdad en ese sentido sí fue bastante cobarde, que fue el reconocimiento de que él merecía ser amado, de que él vale lo suficiente para ser amado por una persona. Entonces Hoin se lo soltó prácticamente delante y le dijo, pues ahí está, a ver qué puedes hacer con eso. Y Chungo pues lo vio, o sea, lo reconoció y dijo, está bien, voy a dar todo de mí para trabajar con esto que me estás dando. Y sí lo está haciendo mal, pero el punto es que se están esforzando. O sea, lo que cuenta es la intención, ¿me entienden? Y sí, por supuesto que concuerdo con la gente que decía es que debieron separarse un tiempo, pero pues desgraciadamente la autora no lo quiso así, y no lo ha querido así, y no lo va a querer así. Entonces nos va a tocar trabajar con lo que tenemos a partir de ahorita, como ha pasado con Enid. O sea, y bueno, una desventaja muy grande de Chungo es precisamente que él se tiene pavor a sí mismo, porque no se conoce a sí mismo. Entonces, en ese sentido, pues a Hoyin le va a tocar ayudarlo, ni modo. Y creo que va a ser una cosa bastante saludable una vez salgan adelante. Pero yo también tenía el miedo ahora con los epílogos, que la verdad es que o sea, no los he leído. Se publicó hoy la actualización en el US, pero no me he atrevido a abrirlo, y dije, bueno, primero voy a grabar esto y después voy a ver qué tan equivocada estoy. Por los spoilers que les digo que he estado viendo en Twitter, o sea, y me ha tocado verlos en cada idioma y bueno. Pero sí, o sea, les va a tocar madurar a partir de aquí y juntos, o sea, porque les digo, o sea, es un trabajo de todos los días, o sea, no basta con un te amo y ya, o sea, ya te dije te amo y ya, o sea, X ya, no, o sea, te lo tienen que demostrar todos los días, y no valen las palabras, valen las acciones, y creo que eso es algo que él sabe, y por lo mismo ha estado tratando de esforzarse tanto, pero pues metiendo tan duro la pata, que la verdad es que los spoilers de Twitter, Dios mío, o sea, me tienen comiéndome las uñas, pero, o sea, soy bastante cobarde en ese sentido. Entonces yo digo, mira, me voy a esperar un poquito más. Y en las peleas de Twitter, Dios mío,
Pero no, ya. Y pues eso sería todo lo que tengo que decir respecto a este niño para este video, que la verdad es un personaje tan mal interpretado, por el amor de Dios, denle una oportunidad. Es que él es perfecto por fuera, él parece perfecto por fuera, pero no lo es por dentro, y creo que esa es la característica principal de su personaje. Entonces, no lo critiquen tan fuerte, no lo maltraten tan duro. O sea, es que él se está esforzando, todos nosotros diario nos estamos esforzando por salir adelante nosotros y por sacar adelante nuestras relaciones. Entonces, denle un poco de mérito, por el amor de Dios, que él la verdad yo creo que sí. Pues si no termina con un trastorno de estrés postraumático después de todo lo que pasó con Taeso, no sé, o sea, y Hoin, o sea, le tiene que echar una mano demasiado grande, porque pues desgraciadamente Chungo se ha acostumbrado a aprender solito y a aprender mal. Entonces yo creo que Hoin va a entrar ahí a solucionar las cosas, o eso espero. Y bueno, eso sería todo. Por favor, suscríbanse, compartan y denme ideas, por el amor de Dios, para saber qué otros personajes les gustaría tener en esta sección. Y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.